Y bueno, pues ayer llegó la primera tanda, digamos, de los miles y miles de elementos del Ejército y de la Marina que se van a desplegar en Michoacán, pues derivado del asesinato de Carlos Manzo, el 1 de noviembre, del alcalde de Uruapan. Está en la línea. Vamos primero con Ángel o con Carlos. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya de Michoacán, culpando, por supuesto, al pasado. La famosa declaración de la guerra contra el narcotráfico, que pues evidentemente tuvo un resultado pues negativo en la época del sexenio de Felipe Calderón. En la época de Peña Nieto hubo lo que todos sabemos, ¿no? Y conocemos. Se anunciaron también miles de millones de pesos que nunca vimos, nunca llegaron. Y la consecuencia también de haber mandado a lo que todos conocemos públicamente como el virrey, que tenía poderes plenipotenciarios sobre el Estado y que fue una catástrofe. En realidad, lo vivimos. Ahora es totalmente distinto, porque ahora es una acción inmediata, directa, que la sensibilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum activa de inmediato. Bueno, es lo que dice Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán desde el 2021. También que no se le olvide que ya lleva 4 años al frente del gobierno de Michoacán, no asume ninguna responsabilidad. Señor Bedoya, ¿usted no tiene nada que ver en esto? ¿Ha gobernado? ¿Cree que realmente ha gobernado Michoacán? ¿O también se engaña para sentirse mejor? ¿No? Ahora, cada quien su responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de Felipe Calderón? ¿Cuál es la de Enrique Peña Nieto? ¿Cuál la de Andrés Manuel López Obrador? Porque se lo brincó, como si ese sexenio no hubiera existido. Peña Nieto y Calderón, con todo. Son los culpables de todo lo que pasa en este país. Pero ya pasó un sexenio de Peña Nieto, gobernador. Probablemente se le olvidó, pero aquí le vamos a recordar qué cuentas rindió cada uno de los presidentes, específicamente en Michoacán durante su sexenio. Para ello nos va a ayudar Carlos Pena, él es director de T-Research y le agradezco mucho que me tome la comunicación. Carlos, buenos días. Mi querida Susana, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, qué gusto saludarte, Carlos. A ver, pues dice Morena, dice el señor gobernador de Michoacán, que lo más terrible del Estado lo vivieron durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Si a los números nos atenemos, eso es falso, Carlos. Totalmente, mi querida Susana, y te voy a dar dos casos muy fáciles para tu auditorio. En todo el sexenio de Felipe Calderón fueron 4,598 homicidios. Estoy hablando solo de Michoacán, todo el sexenio de Calderón, del 2006 al 2012, 4,598. En todo el sexenio de López Obrador fueron más de 13,200, Azucena, 13,236, prácticamente tres veces más de un sexenio a otro. Felipe Calderón, 4,600 para obviar números, y Andrés Manuel, 13,200, es decir, 3 veces más. Se cae el argumento de decir que fue más violento el sexenio de Felipe Calderón. Y si tomáramos en cuenta el de Enrique Peña Nieto, en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron 7,852. Es decir, hoy con López Obrador fueron el doble de Enrique Peña Nieto y el triple de Felipe Calderón Hinojosa, mi querida Susana. Fíjate, interesante, Carlos, porque pues el discurso es muy fácil, ¿no? Decir que fue Calderón y que fue Peña Nieto. A ver, tienen parte de su responsabilidad, evidentemente, en el tema de la inseguridad, no solo en Michoacán, en el país entero. Felipe Calderón tiene su responsabilidad por esto que ya hemos hablado hasta el cansancio, de sacar al ejército a la calle. Lo siguió Peña Nieto, pero lo siguió Andrés Manuel López Obrador. O sea, el ejército no está en los cuarteles, que tampoco quieran engañar a nadie. Número 1, su responsabilidad cada uno de los presidentes. ¿Qué pasó con Calderón? 4,598 homicidios en Michoacán. De ahí damos un brinco con Enrique Peña Nieto a 7,800 homicidios. Pero el brinco más marcado, digamos, el repunte absolutamente indiscutible, es con Andrés Manuel López Obrador, con 13,200 homicidios, prácticamente lo doble que con Enrique Peña Nieto, Carlos. Exactamente tal cual lo dices. Digamos que es el único sexenio que ha tenido 2 cifras, es decir, más de 10,000 homicidios, porque lo que teníamos en récord, que un homicidio es muchísimo, pero sí, claro, digamos que lo que teníamos en récord era Enrique Peña Nieto, 7,800, como tú lo dices, 7,850, y de repente brincamos en el sexenio de los abrazos a 13,236. Es impresionante, la verdad. Hoy, con la presidenta Claudia Sheinbaum, llevamos 1,493. Ha bajado el ritmo, importante mencionarlo, con respecto, si comparáramos los primeros 12 meses
de Andrés Manuel López Obrador y los primeros 12 meses de Claudia Sheinbaum, ha bajado el ritmo en Michoacán, en general en todo el país, pero hablando particularmente de Michoacán, ha bajado. Pero hablando de sexenios, que fue a lo que se remitió el gobernador, no hay manera de poderlo defender. Andrés Manuel López Obrador fue el sexenio más violento en Michoacán en ese momento. Digo, para que no quieran seguir engañando con esa narrativa. Señor gobernador, usted es gobernador desde el 2021. También que no se le olvide, que no se le pase por alto. En su administración mataron a Hipólito Mora. Bajo su gobierno mataron a Bernardo Bravo. Bajo su gobierno ejecutaron al líder de Uruapan, a Carlos Manso, el alcalde de Uruapan. Y ahí ese número de homicidios, buena parte le corresponde también a usted, porque habían pasado 3 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando llega Bedoya a la gubernatura, Carlos. Así es, como bien tú lo explicas. No ha sido nada fácil para Michoacán el sexenio anterior. Este ha mejorado un poco, pero sí el sexenio anterior se disparó impresionantemente. Es de hecho de las 5 entidades que más creció en homicidios con respecto a sexenios anteriores. Sí. La que sigue siendo primer lugar indiscutible sigue siendo Guanajuato, pero hablando de Michoacán, pues pasar de 7,800 a 13,000, pues estás hablando de que creció el doble el homicidio, tan solo eso. O sea, si alguien dice que funcionó la estrategia de abrazos y no balazos, vea la cifra de Michoacán. Michoacán es el caso de que no. Es el ejemplo claro de que no funcionó, por lo menos en el estado. Los 5 estados que más repuntaron como Michoacán en el sexenio de López fueron, Carlos. Los 5 estados con más homicidios en el sexenio de López Obrador fueron, así te lo voy a dar en el orden, fueron Guanajuato, en primer lugar, ajá, seguido de Estado de México, que también creció mucho, Chihuahua, Baja California, y también estaba Michoacán en quinto lugar. Michoacán en quinto lugar. Bueno, pues ahí están las cifras, los hechos concretos y no la palabrería con la que quieren pues marear, ¿no? A la gente quitándose todo tipo de responsabilidad. Cada uno de los presidentes tiene una responsabilidad y cada uno de los gobernadores también tiene responsabilidad en la desgracia que estamos viviendo en México. Ahora, más que nunca, no dicho como una opinión, sino con números. Carlos Pena, muchas gracias como siempre. Cuídate mucho, mi querida Susana. Abrazo fuerte. Carlos Pena, director de T-Research. Bueno, pues ahí está, indiscutible, evidentemente, lo que pasó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, prácticamente el doble de los homicidios en Michoacán que lo que se registró con Enrique Peña Nieto. Insisto, cada uno tiene una responsabilidad, pero es innegable que con Andrés Manuel López Obrador las cosas se pusieron peores. Regresamos.